Bueno, César, queremos realizar unas preguntas generales con base en la experiencia como investigador ambiental, consultor. La idea es que nos hable como líder de sostenibilidad, como asesor de empresas, con el fin de tener pues los diferentes puntos de vista que tiene un líder sostenible y pues según su perfil y lo que ha trabajado. Entonces quisiera que me contara un poco pues cuál es su nombre completo, César Augusto Ruiz, cuál es su profesión, biólogo, cuánto tiempo lleva ejerciendo su profesión. un poco más de 15 años. En este momento, ¿qué ocupación, qué cargo ocupa o cuál es, o si es independiente o qué funciones está ejerciendo? En este momento soy asesor de la Embajada del Reino Unido para temas de posconflicto en Colombia y asesor de una empresa en temas de sostenibilidad que se llama Norte. ¿Cuánta gente hay en el equipo de trabajo de su empresa o de la iniciativa que trabaja con la embajada? Con la embajada hay más o menos 45 personas. Listo. En este momento, ¿usted es tomador de decisiones, maneja contratos o Sí, simplemente ejecuta las actividades de... sí, ejecuto algunas actividades, pero también soy tomador de decisiones frente al desarrollo de proyectos y la contratación de obras y de proyectos para comunidades en los municipios de posconflicto de Colombia. Listo. Entonces, César, quisiera que me contara pues una experiencia de como líder de sostenibilidad que usted ha ejercido esa actividad, mejor dicho, qué logros ha alcanzado con esas actividades. Pues digamos que en mi experiencia laboral y profesional, una de las cosas que he tenido siempre presente es que trabajar con comunidades es fundamental. Pero trabajar con las comunidades como socias de los procesos y no bajo el signo de que sean beneficiarias de los procesos. Al ser socias de los procesos, recuerdo mucho todos mis trabajos en la Guajira colombiana con comunidades guayú, por ejemplo, con el caso del proyecto de sostenibilidad en el Norte. Ahí se enfrenta uno a unas condiciones culturales muy diferentes. Una es la visión de la empresa que llega con un proyecto de desarrollo, que llega con unos trabajadores en el área social con una formación sin duda alguna impecable, pero enfrentarse a condiciones culturales tan diferentes, a percepciones, a ritmos que van mucho más allá de entender la cosmología de las comunidades indígenas es algo que ha sido fundamental en mi trabajo. Es entender esos dos diferentes puntos de vista y diferentes tipos de saberes. Es llegar a entender cómo son esas comunidades locales, cuáles son sus ritmos, cuáles son sus formas de gobernanza, sus formas de liderazgo y hacer parte de ese proceso, más no imponer proyectos o procesos por más buenos que uno considere que sean o por más buenos que la teoría, la ley y la norma nos digan que sean. Por ejemplo, con estas comunidades guayú y sus problemas del recurso hídrico, la idea del proyecto era que se tenían que llevar insumos para construir acueductos regionales. Y por más que se insistía, eso implicaba mover comunidades guayú a otros sectores diferentes donde estaban asentadas. El proyecto no funcionó bien por casi 2 años hasta que el equipo entendió que lo que tocaba era entender por qué las comunidades no se iban a mover, por qué las comunidades no les llamaba la atención el tema del acueducto, pero sí tenían los problemas de agua que tenían. Entendiendo eso, hablando con sus líderes regionales, locales, con sus autoridades religiosas, espirituales, que son los palabreros en el caso de estas comunidades, logramos darnos cuenta que lo que ellos necesitaban eran pozos de agua. Una solución de agua no era un acueducto como era lo que pensábamos. Fue una solución mucho más costo eficiente, pero tomó casi 2 años entenderlo sencillamente porque no nos habíamos comunicado de forma adecuada. Muchísimas veces uno llega con un libreto técnico, con una propuesta de sostenibilidad que aparentemente es buena para cualquier comunidad, pero en la vida real las necesidades están amarradas a situaciones culturales, a presiones históricas que uno debe entender para que el proyecto realmente tenga éxito y le apunte a la sostenibilidad. Yo también he aprendido que la sostenibilidad tiene múltiples visiones y el factor cultural en eso es muy importante. Digamos que para ser uno un líder de sostenibilidad, ¿qué conocimientos
enumera usted que debe tener una persona para que tenga éxito en este tipo de actividades, para poder sacar adelante los proyectos? O sí, ¿qué conocimientos cree usted que son su fortaleza? O si me los puede escribir o nombrar. Digamos que la sostenibilidad es un campo muy, muy amplio de investigación y de acción y de práctica. Un líder en sostenibilidad pues debe tratar de tener una formación integral o al menos tener claro que debe trabajar con un equipo interdisciplinario, transdisciplinario que lo acompañe en estos procesos. Es un líder, no tiene que sabérselas todas, no tiene que saberse todos los temas culturales, sociales de un territorio, pero sí debe tener la habilidad de entender y leer el contexto del territorio donde supuestamente va a ejercer el ejercicio de sostenibilidad. Debe tener la habilidad de rodearse de un equipo interdisciplinario lo más adecuado que pueda y de personas que conozcan el negocio. Uno puede ser líder de sostenibilidad en un negocio. Yo he apoyado temas de sostenibilidad, por ejemplo, en construcciones de líneas de interconexión eléctrica en algunas empresas mineras como Cerrejón en su momento y después en Continental Gold y Anglo Gold en algunos temas. Y obviamente yo no sabía ni de minería ni sabía de líneas eléctricas, pero sí estaba rodeado de un equipo que conocía el territorio en el cual íbamos a trabajar y un equipo que conocía bien el negocio en el que uno iba a trabajar. Yo creo que un líder de sostenibilidad evidentemente debe tener una formación académica adecuada, pero también debe tener la habilidad de ser líder. Ser líder es saber delegar, saber entender cuáles son las tareas y ante todo saber escuchar el contexto de territorio en el cual se va a desenvolver y tener claro que necesita un equipo de trabajo. Para mí la sostenibilidad es un reto colectivo. Eh, Básicamente es eso. Yo conozco líderes de sostenibilidad que son ingenieros de petróleos, por ejemplo. Conozco líderes de sostenibilidad que son economistas. Conozco líderes de sostenibilidad, por ejemplo, en Bancolombia, que ha trabajado siempre en el sector financiero. Pero ¿cuál es esa? O sea, digamos que yo no creo que exista una formación específica para el líder de sostenibilidad, pero sí ciertos talentos de evidentemente saber qué es sostenibilidad en el contexto del negocio en el que está trabajando y saberse rodear de un equipo adecuado y entender el contexto en el que está trabajando. ¿Qué aptitudes enumera usted en un líder de sostenibilidad? Mm, pues yo creo que la primera es humildad, una buena capacidad de liderazgo, saber escuchar y disciplina, disciplina y planificación. La sostenibilidad es un proceso en cualquier campo, en cualquier negocio. Y eso implica una disciplina de planificación muy, muy concreta y humildad en el sentido de que tú te vas a relacionar con personas de diferentes niveles. Y al relacionarse con personas de diferentes niveles y con distintos tipos de conocimiento, el líder en sostenibilidad tiene que estar abierto a entender esos tipos de conocimiento, saberse relacionar, podríamos llamarlo así como empatía principalmente. La empatía. Listo. No, pues César, muchísimas gracias. Eso era todo. Básicamente la idea era reconocer qué conocimientos, habilidades y actitudes presenta un líder de sostenibilidad. eh, Conocer que de pronto sería bueno, si para rematar, nos comentara cuáles son las barreras que usted ve o identifica eh, que pueda presentar un líder de sostenibilidad en, digamos, en estos trabajos con comunidades o qué barreras evidencia usted en esas para llevar a cabo ser un líder, mejor dicho. Mira, esa es una pregunta muy interesante. Digamos que la sostenibilidad tiene muchas vertientes. Pensemos en el líder de sostenibilidad de una empresa o un negocio privado. Yo creo que una de las principales barreras que he encontrado en mi trabajo y en el trabajo de otros colegas es que si no existe un verdadero gobierno corporativo, es decir, si no existe un apoyo desde los directivos de la alta gerencia o el líder de sostenibilidad tiene un acceso adecuado a los directivos para tomar reales decisiones, no va a poder hacer bien su trabajo. El líder de sostenibilidad en una empresa o el que desarrolla procesos de sostenibilidad en un territorio o en una comunidad debe tener capacidad de tomar decisiones y eso implica que no sea simplemente un empleado más o que esté en el fondo de la cadena organizativa de donde está desarrollando su trabajo, sino que si no es un directivo, entonces que sea considerado como tal y que realmente se escuche. Digamos que la carrera de aplicar la sostenibilidad en muchas empresas de Colombia al menos es relativamente reciente. Hasta ahora se están dando cuenta que la sostenibilidad, más que una moda, es parte de un negocio y de hacer las cosas bien para que los procesos sean sostenibles.
Y otra barrera es que un líder en sostenibilidad tiene que entender en qué región está. Estamos en un país que es completamente pluriétnico y multicultural. Y eso implica que entendamos cuáles son las lógicas del territorio, las formas como las gentes se relacionan, más allá de que sean comunidades étnicas o tradicionales. Estamos en un país de regiones con una idiosincrasia muy diversa. Y si esos temas no los entiende un líder de sostenibilidad, pues muy probablemente va a fracasar en su trabajo. Esa es una gran barrera y eso implica tiempo y dedicación para entender el contexto en el cual se va a desenvolver su labor. Bueno, César, muchísimas gracias, muy amable. Espero que tenga Listo, un hombre. buen día. Gracias. A usted muchas gracias.